segundito que tengo que grabarlo. Para comenzar, ¿podría presentarse? Sí, soy María Garten de Ceder, abuela de Dana. Y usted va a hablar sobre sus padres. Exactamente. Sí, así quieren ustedes. Vamos a hablar. ¿Y podría presentar a sus padres? Mi padre se llamaba Adolfo, mi mamá Sofía, Garten y Kait de Garten. ¿Y en qué ciudad nacieron? ¿En qué año? En Lituania nacieron los dos, son de Lituania, en el año, bueno, cuando nacieron, pero llegaron a la Argentina a los 22 años. En el año 11, así que se puede sacar la cuenta. Cuéntenos cómo era su vida en Europa, cómo era el lugar donde vivía, cómo estaba compuesta su familia. Mi padre vivía con sus padres, tenía negocio, mi papá, ¿no? Y mi papá estudiaba en la Yeshiva, ¿no? Yeshiva, estudiaba en Torah. Y mi mamá estudiaba en Kovne, en un colegio superior, que era un poco más retirado del pueblito chico. ¿Qué edad tenían sus papás cuando emigraron? Cuando llegaron acá, 22 años. ¿Los dos? Sí, primero llegó mi papá en el año 11 y mi mamá después vino en el año 12. También, más o menos la misma edad. ¿Y por Sí. qué no vinieron las dos juntos? No, porque mi papá se escapó del ejército. Tenía que hacer 6 años de ejército, entonces el padre le dijo que se vaya a cualquier lado. Entonces él dijo, bueno, se fue a Alemania y de ahí encontró un barco y le preguntó dónde iban. Dijeron, vamos a América. Dice, bueno, yo me voy con ustedes. Y se vino a América. Para él América era, ni lo conocía, pero él vino. Sí. ¿Y eligió especialmente Argentina? No, él vino porque el barco venía a América, entonces él vino a América. Y vino acá al inmigrante, ¿no? Y se llama la Casa del Inmigrante. ¿Podría decirnos los motivos por los que emigró? Ya te dije, porque se escapó del ejército. ¿Y quién tomó la decisión? Él y el padre, porque la madre ya no la tenía. ¿Y cuándo pasó eso? En el año 11, en el año 11. ¿Usted sabe más o menos cómo fue el viaje? Ellos contaban que era muy bueno el viaje, tormentoso, como mi papá vino sin pasaje, lo mandaban a la cocina a trabajar, esas cosas que pueden suceder, ¿no? Porque él vino muy escapando, ¿no? Muy rápido. ¿Y su madre vino? Después, al año, mi papá se puso a trabajar acá y al año la trajo. Estaban de novios, la llamó a mi mamá vino con su madre a la Argentina. ¿Qué más? Ahora tengo que preguntar. ¿Y su papá le contó algo que recordaba del país donde vivía? Eran pueblos chiquitos donde ellos estaban, eran casas chicas de tejas rojas, siempre contaban, con muchos jardines, no había asfalto, todo tierra, barro, eran pueblitos muy chicos donde ellos estaban, tanto mi mamá como mi papá, los dos. Así que eran muy del tiempo de 100 años atrás, ¿no? ¿Y tu papá cuando llegó? ¿Dónde se instaló? Fue a la Casa del Inmigrante, y él no sabía ni castellano ni nada de eso, entonces le preguntaron qué sabía hacer, qué oficio tenía, porque él se tenía que registrar acá y venía con otro apellido y todo eso, entonces él dice que él no sabía ningún oficio, que sabía estudiar, lo único que sabía. Entonces le contó todo, que él estudiaba en la yeshiva, que terminó de rabino,
Y entonces dicen, bueno, lo vamos a mandar de maestro, lo único que podemos hacer por usted, porque le daban a todos, le daban trabajo, los que venían ahí, trataban de ubicarlos. Y entonces lo mandaron a la provincia de Entre Ríos, a un pueblo llamado Urquiza, y ahí él empezó a trabajar de maestro, de hebreo, y ahí estuvo un año, después se fue a otro pueblo, a Basavilbaso, y ahí llamó a mi mamá, que estaban de novios, y ella vino y ahí se casaron, en el año 12. Y con el idioma, ¿cómo se arreglaron? Y mal, pero se arreglaban, con señales, con cosas. Mi mamá ya en el barco venía aprendiendo, dice que ahí tenía un librito y iba aprendiendo, y algunas palabras sabían cuando llegaron, y a poquito fueron aprendiendo. Y su padre le enseñaba a los chicos hebreo, pero a chicos inmigrantes o que sabían. No, eran chicos de las colonias, porque allá eran, en Entre Ríos eran todos colonias, campos, colonias. Entonces ahí había chicos de la colonia, eran todos judías, colonias judías. Eran inmigrantes, que eran inmigrantes. Inmigrantes, y de acá, de Argentina también había chicos, pero generalmente inmigrantes. ¿Su padre siguió vinculado con la familia de Europa? Sí, se escribían, estaban relacionados, se escribieron muchos años. ¿Y la familia compuesta, cómo estaba compuesta? De mi papá Sí. tenía 2 hermanas y él y los padres. La madre ya no la tenía, la perdió cuando era chico. ¿Acá en Argentina eso? No, acá en Europa, en Lituania. ¿Y acá? Acá se casó y somos 6 hermanos. ¿Y estaba solo cuando llegó? Cuando llegó estaba solo, después llamó a mi mamá y se casaron en el año 12. Usted contó que su papá vino con su papá. No, él vino solo. Mi papá, el abuelo quedó, el padre de él, quedó en Europa. Mi mamá vino con la madre. Y la madre cuando vino acá, ¿de qué trabajaba? Era viejita, ¿qué va a trabajar? Estaba con nosotros, estaba con la madre, con la hija. ¿Y su mamá de qué trabajaba acá? Estaba en sus quehaceres de la casa. Ama de casa era. Estudió también, ella estudió, era música, tocaba el violín, tocaba música, y estudió mucho. Una señora muy preparada. ¿Concurrió su padre además a alguna institución vinculada con su colectividad? Siempre trabajó en la colectividad, trabajó mucho, se preparaba teatro, se hizo bibliotecas, se hizo actividades sociales, él era muy activo, era un hombre muy de hacer cosas para la colectividad. Después, pues, ya cuando tenía el idioma, ya se fue relacionando más con mucha gente y siguió siendo maestro por muchos años, y aparte que era rabino, entonces la gente lo buscaba a él, lo precisaba, digamos, para muchas cosas. ¿Iba a una en especial o durante mucho tiempo fue a diferentes? ¿El qué? ¿A una colectividad en especial o...? La colectividad judía. Los inmigrantes generalmente, mayormente eran muchos inmigrantes que llegaron a las provincias, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hubo también muchas colonias inmigrantes. Y lo mismo que Santa Fe, Lucenville, muchas, Mosesville, todas esas colonias. Y en Entre Ríos había muchas colonias de Basavilbaso, Clara, Domínguez, ¿qué otras? Que no recuerdo en este momento. Bueno, pero eran todas colectividades de migrantes que llegaron todos de Rusia. ¿Y usted dónde nació? En Basavilbaso, en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos. ¿Y su educación cómo fue? También, pues estudiamos allá. La educación cuando nosotros éramos chicos era muy difícil porque vivíamos en el campo. El colegio nuestro íbamos caminando 4 kilómetros para llegar al colegio cuando éramos chicos. Después ya, más grandes, ya viajábamos
surf y en otras cosas cuando ya éramos muy grandes. ¿Y un colegio judío iban? Sí, teníamos a la mañana castellano y a la tarde hebreo. Teníamos. ¿A cuál concurrían? El único que había, nene. Había un solo colegio. ¿Y el nombre lo recuerda? No, era Colegio Nacional, el castellano y el hebreo, el único que había. Había un solo colegio para todos los chicos. ¿Cuál concurría? Era un pueblito chiquito, era un solo colegio. Y háblanos un poco del trabajo de... No. ¿Y usted concurrió a alguna institución vinculada aparte de la escuela? Sí, teníamos nuestro centro, cuando éramos grandes ya hicimos biblioteca, teníamos un centro para la juventud y nos reuníamos y era nuestro centro para la juventud. ¿Y de la colectividad? Sí, de la colectividad. Ah, era de la colectividad. ¿Y a qué edad vino para Buenos Aires usted? Yo, bueno, yo vine muchas veces cuando era joven. Vine a estudiar y después vine y me casé acá en Buenos Aires y siempre íbamos a Entre Ríos porque mis padres quedaron viviendo en Entre Ríos, vivían siempre en Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos. Y íbamos a pasear allá todos los años. No me separé nunca de la provincia, del lugar nuestro. ¿Y sus hijos estuvieron vinculados a una institución judía? Mis hijos, sí, mis hijos estudiaron. Yo me casé y fui a vivir a Rosario. Y mis hijos estudiaron en Rosario, el colegio judío, mis hijas son morá, mi hijo también estudió, terminó el colegio hebreo y estudiaron el secundario en Rosario también, son maestras. Y viví 30 años en Rosario y ahora hace poco que llegamos acá. Perdón, ¿podría hablar un poquito más fuerte, por favor? ¿Más fuerte? Sí, pero un cachito así. ¿A qué se dedicó usted? Yo no me dediqué solamente a la casa, a la familia. Mi esposo era empleado del gobierno. No puedo hablar más fuerte, no puedo gritar. ¿Qué más? Su papá vino a Buenos Aires. No, así, Y de Buenos Aires fue... a la provincia de Entre Ríos. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Buenos Aires? En Buenos Aires estuvo pocas semanas, lo mandaron inmediatamente allá. Estuvo unos días en la casa del inmigrante, después lo mandaron a Entre Ríos, como a la semana o dos, y ya está, y se quedó en Entre Ríos para toda la vida. No, los últimos años se fueron a vivir a Rosario. Ya cuando se jubiló, porque mi papá después llegó a ser gerente de la cooperativa, ellos organizaron cooperativas allá, toda la gente de las colonias, y mi papá era uno de los organizadores, y después cuando se fueron, primero un gerente, después el otro gerente, después lo nombraron a mi papá porque él sabía también cosas de contabilidad, de esas cosas. Entonces lo nombraron gerente en la cooperativa de un pueblo que se llamaba Villa Mantero. Y su mamá, cuando vino acá, fue directamente para Entre Ríos. Sí, también, con la madre, sí. Ella ya fue directo porque mi papá ya la esperaba, entonces fue directo allá. ¿Y su padre en Entre Ríos tenía una casa? Sí, teníamos 2 casas, teníamos campo, compró campo, tenía casa, tenían hacienda, eran gente que estaba muy bien. ¿Y la base era como acá?
Para nosotros era linda, grande, linda, molino, tanques para la hacienda, bueno, ustedes no sé si saben todo eso, para darle todo el agua, el alimento, todo para la hacienda, todo campos, potreros y todo eso. Era muy grande, teníamos campo. ¿Tu papá en Europa, en Lituania, cómo era la vida? El padre tenía un negocio y él estudiaba, nada más. Él nunca trabajó allá cuando estuvo en Europa, en Lituania. Él siempre estuvo estudiando, de los 4 años dice que estuvo estudiando. Hasta que terminó, hasta que del último día que se fue del colegio se vino a la Argentina. ¿Y dónde vivía? Con el padre. Sí, pero en una casa. Sí. Y la casa no sabe cómo era. Ya te dije, era chiquita, de tejas rojas, los caminos eran de barro porque era pueblo chiquito. Bueno, como era la casa, no sé si tenía 3 ambientes o 2 o 4, no sé, eso nunca me lo dijo. ¿Y cómo eran las amistades de su padre? Muy buenísimas, las mejores amistades. Muy buenas. Allá y acá. Sí. Acá después se hizo de En amigo. Entre Ríos, la vida de ellos transcurrió en Entre Ríos, más de 40 años, así que todas las amistades lo conocían en Entre Ríos, Baza Bilbaso, Villa Mantero, todas las colonias, son colonias allá. Baza Bilbaso ya es ciudad, pero las demás son pueblos chicos, colonias, y todos conocían. Cuando se necesitaba algo venía a preguntarle a mi padre. Y en las colonias esas, había mucha la colectividad. En nuestra colonia, nosotros teníamos una colonia, había 14 familias, cada uno con su familia, cada uno tenía su campo, sus cosas, y bueno, y así todas las colonias son núcleos de 14 o 20 familias, algo así, ¿no? Todas las colonias se conocen, uno con el otro se conocían. Y éramos amigos con toda la gente, nos reuníamos todos, por ejemplo un sábado o un domingo, nos reuníamos todos y hacíamos actividades sociales, conferencias, biblioteca, todas esas, igual que acá, igual que ahora, todas esas actividades que se hace ahora, lo mismo. Y también había gente que no era de la colectividad. Sí, pero no se mezclaban. No se mezclaba, la colectividad judía con la católica, con los países no se mezclaban. Ellos iban a otro lado, nosotros íbamos a otro lado. Pero podían vivir en las mismas colonias. Sí, sí. También la gente que trabajaba en el campo no era judía, eran gente de allá, de católicos, ¿no? Trabajaban en el campo. ¿Qué otra cosa? ¿No te acordás, no? Los amigos de tu padre, ¿también eran inmigrantes o tenían los padres que los padres habían ido? Todos eran inmigrantes, Todos. todos eran, como se decía antes, gringos, le decían a la gente que venía de Europa, los gringos. Y ellos eran todos gringos, todas las 14 familias que había ahí eran inmigrantes. Y después con el tiempo ya eran criollos, como se dice, como decía Bertolt Gershunov, que escribió un libro, decía Los gauchos judíos. ¿Leyeron ese libro? ¿Vieron la película? Lo conozco. Bueno, él escribió sobre los gauchos judíos, porque él también era de Entre Ríos, él también llegó de Europa. Así que se convirtieron en mis hermanos, con el tiempo eran gauchos, porque usaban bota, la bombacha, como los gauchos, igual que allá, se mezclaban mucho, eran muy amigos con los criollos, eran muy amigos. No se sentían discriminados. No. En ningún momento ni... Bueno, hubo cosas, los primeros años, los que llegaron en el año 1880 o 90, eran los primeros. Mi papá ya llegó 20 años después, así que los primeros años era muy feo porque había mucha gente un poco salvaje, las gauchas de allá, ¿no? Y hubo tragedias también, porque por cualquier cosa, con el cuchillo y todo eso, ¿no? Había gente mala. Pero después cada vez se iban un poquito civilizando, como se dice, ¿no? Mezclando un poco. Entonces ellos veían las buenas costumbres y se mezclaban un poco y se contagiaban bastante, aprendían bastante.
¿Y las hermanas de su padre? Quedaron en Europa. ¿Trabajaron ahí? Sí, sí. Después con la guerra se perdió las hermanas, sí. Quedaron en Europa. ¿Y tu mamá? Una hermana de mi papá vino a la Argentina a pasear, estuvo como 1 año o 2 en casa de nosotros, en nuestra casa, y después volvió, no quería quedarse en la Argentina, decía que extrañaba allá. Y se fue, se casó allá y después se perdió en la guerra. ¿Y tu mamá tenía hermanos? Mi mamá tenía 2 hermanos que se fueron a África, también era antes de... En Rusia, esos últimos años, hubo muchos pogroms, ¿sí? ¿Sabes lo que es pogrom? Las revueltas, revoluciones, todas esas cosas en contra de los judíos. Entonces hubo pogrom, se llama en yiddish, ¿no? En castellano voy a hacer como revueltas, porque el zar era muy antisemita, el zar era... Allá hubo un rey, el zar. Entonces... Los hermanos de mi mamá, cuando estaban las cosas muy mal, se fueron a África, a Sudáfrica, 2 hermanos tenían. Y después toda la vida se estuvieron escribiendo, estaban muy bien, mandaban fotos, mandaban dinero de allá para ayudar a la madre, porque la madre de ellos estaba acá con mi mamá. ¿Y ellos vinieron acá a la Argentina? No, ellos no vinieron. Una hija de ellos vino una vez a pasear por 2 meses. Una sola vez. ¿Ustedes no los conocían? Sí, sí, los conocimos por foto y una de las hijas vino a pasear a la Argentina. ¿Está cansado? ¿Y una anécdota, sabe? ¿Qué anécdota? Anécdota del viaje, de la vida en Europa. No, eso sí que no recuerdo anécdotas especiales que hayan contado. No recuerdo. Una historia así importante. ¿Mm? Una historia importante. No, ya hay tantas cosas para contar si no quiero acordar. Lo hubiera anotado, pero no lo anoté. Hay cosas, muchas importantes, pero no las recuerdo. ¿Y usted en Rosario? En Rosario. ¿Cómo vivía? Bien, bien. Tengo mis 3 hijos y vivíamos, 30 años vivimos en Rosario, una colectiva muy hermosa, Rosario. Mis hijos estudiaron en Rosario y yo activé mucho en la bicho y esas cosas. Y una vida muy linda, Rosario es hermoso. ¿Iba al templo en Rosario? Sí, tenemos un gil, cuidábamos las fiestas de Rosh Hashanah y de Pesach, íbamos al gil, nosotros somos muy de tradición, cuidábamos las fiestas, así que a mi esposo le gustaba mucho cuidar todo y yo prendía las velas todos los viernes, hasta hoy día las estoy prendiendo, así que una vida muy linda, Rosario tenía una vida muy linda, tenía mi casita y los chicos estudiaban y... ¿Quiere agregar algo más? ¿Qué puedo agregar? Que yo estoy contenta con mis nietas, con mi Dana y mi Sharon, y tengo 3 nietas, tengo un hijo en Israel y tengo 3 nietitas en Israel, me mandan fotos y son muy lindas y estoy contenta con mi familia. ¿Le gusta Argentina? La Argentina sí, me encanta la Argentina, lástima que lo que está pasando en Argentina, pero me gusta mucho la Argentina. ¿Y a su papá? ¿Sí? No. Me gusta Entre Ríos, siempre extraño a mi Entre Ríos, cuando puedo, quisiera ir. Antes, cuando los chicos eran más chicos, yo iba siempre todos los años a Entre Ríos, me encanta el campo. Y bueno, estoy muy contenta de todo lo que hicimos y lo que alcanzamos a hacer. ¿Y a su papá le gustaba Argentina? Sí, sí. A mamá, papá, a mi mamá le gustaba mucho la naturaleza, las flores, los árboles, ella hacía mucho jardín, mucha quinta, le encantaba todas esas cosas de la naturaleza, a mí también me gusta mucho. ¿Y nunca pensaron en ir a Israel? No, en irse a otro país?
Yo para ir me iría a Israel, porque otro lugar, ahí está mi hijo, y yo estuve en Israel 5 meses, fui a visitar a mi hijo, y bueno, el único lugar que podría ir era a Israel, porque ¿a dónde va a ir un judío si no a Israel? Hay que terminar en Israel, ¿cómo? Lo más lindo que debe ser para un judío poder llegar a terminar su vida en Israel. ¿Y tu papá nunca se quiso ir de Argentina? No, estaban bien acá. ¿Y dónde iban a ir? ¿A Europa de vuelta? Ya con una familia grande ya es difícil moverse. Ellos estaban muy bien acá, muy aclimatados y muy bien conceptuados, y hicieron muchas cosas acá para ellos y para gente extraña también. Hicieron mucho. Como para ir terminando, ¿podría hacer una valoración general de la experiencia de su padre como inmigrante? Bueno, yo creo que en resumen ya te dije mucho, y ¿qué puedo decir? Que él trabajó mucho en la Argentina, los primeros años fueron muy duros, trabajó muchísimo, hasta que aprendió el idioma, hasta que se aclimató acá a muchas cosas, a la gente de acá, pero como era un hombre muy preparado, la gente lo respetó mucho, lo quiso mucho, y hizo una linda familia, y estuvo muy contento siempre, muy bien. Bueno. Le agradecemos toda la información que nos dio. Bueno. ¿Quiere agregar algo? Aparte, Estoy muy contenta con ustedes de verlo y de ver chicos tan hermosos y que estudian mucho y que les gusta estudiar y que les gusta aprender. Y bueno, es muy lindo ver chicos hermosos. Gracias a ustedes.